Cordial saludo. Esta es la primera capacitación de tres en buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento. En esta primera sesión tendremos como objetivo hacer una revisión general de las buenas prácticas de manufactura de acuerdo a la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. A la vez vamos a hacer también una revisión general del plan de saneamiento que contiene esta misma resolución y nos vamos a concientizar de la importancia del impacto del trabajo del manipulador de alimentos en la salud pública. Para que nos pongamos de acuerdo, vamos a revisar varias definiciones. Esta definición estas definiciones las trae la ley. Alimento es todo producto natural o artificial elaborado, ¿no? Que ingerido nos va a aportar todos los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de nuestras actividades y procesos biológicos. En esta definición se encuentran también las especias y bebidas, sin incluir las bebidas alcohólicas. Alimento perecedero. El alimento perecedero es aquel que por sus características físico-químicas, sus características biológicas, se pueden alterar fácilmente. Por ejemplo, un alimento que sea muy rico en agua, ¿m? Como es el caso de la leche. La leche es muy rica en agua. Sí, aparte de que es rica en agua, es rica en proteínas. Entonces se hace muy susceptible de contaminar porque las bacterias pues están a gusto en los medios acuosos y más si tiene proteína. Entonces, en ese caso, los alimentos perecederos, y ahí son ejemplos de ellos, por ejemplo, la leche, los huevos, las carnes. Alimento contaminado. ¿Qué es un alimento contaminado? El alimento contaminado es aquel que presenta o que contiene agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente. Pero ustedes dirán, ¿cómo así que tiene sustancias extrañas permitidas? Sí, porque hay alimentos pues que por sus características pueden traer un cierto mineral, que si está en una cantidad adecuada no nos va a hacer daño, pero si está en una cantidad elevada nos puede causar una enfermedad, por ejemplo el cadmio, el mercurio, metales pesados. ¿Qué es manipulador de alimento? ¿A qué se le da el nombre de manipulador de alimento? El manipulador de alimento es toda aquella persona que interviene directamente en forma bien sea permanente u ocasional. No es que como, no, es que yo voy y ayudo de vez en cuando allá en la producción, en el trasvase de leche, pero como yo no estoy todo el tiempo, pues no, yo no soy manipulador de alimentos, no. Nos están diciendo que debe ser en forma permanente u ocasional. Se considera manipulador de alimentos en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos en cualquiera de estas actividades. Porque si de pronto la persona solo transporta, no, pero es que pues yo sí bajo el pedido, yo sí bajo los envases, pero yo no hago nada más, pero está manipulando el alimento, ¿verdad? Entonces debe tener su capacitación en buenas prácticas de manipulación, que la persona únicamente prepara alimento. No, es que yo solo lo preparo, pero yo no se lo llevo a los comensales, yo no lo sirvo en la mesa, entonces no importa. De todas maneras, es un manipulador de alimentos. Igual que yo solamente estoy pendiente de los cuartos fríos, igual también es un manipulador de alimentos. ¿Qué es ETA? Le damos el nombre de ETA a la enfermedad de transmisión alimentaria y esas son las siglas, ETA. Microorganismo. Microorganismo es todo aquello organismo que nos puede causar, que puede ser o bien benéfico o que de pronto puede tener alguna característica patógena o que nos enferme, ¿cierto? Digamos que no los clasificamos ni en el reino natural, ni en el reino vegetal, ni en el reino mineral, no, es un microorganismo.
son unos seres vivos de unas características especiales, microscópicos, no los podemos ver con nuestros ojos y pueden tener diferentes características y en la de nosotros pues la que nos puede llegar a preocupar es que nos pueda causar enfermedad. Y cuando decimos que algo nos causa enfermedad, decimos que es patógeno. ¿No? ¿Qué es una toxina? Toxina es una sustancia producto del metabolismo de algunos patógenos, de algunos microorganismos patógenos, no de todos. No todos los microorganismos pueden producir toxinas, solo algunos, y son los que nos van a causar la intoxicación alimentaria. Si es un microorganismo patógeno que produce toxina, nos causa intoxicación. Si es un microorganismo patógeno que no produce toxinas, nos causa una enfermedad que por lo general la llamamos, ya no la llamamos intoxicación, sino que la llamamos infección. ¿Y qué es la infestación? A diferencia de microorganismos, la infestación se lleva a cabo por la presencia y la multiplicación de plagas de animales que sí que podemos ver, ¿no? Una cucaracha, un gorgojo, un ratón, una paloma, que puede contaminar o deteriorar nuestros alimentos, nuestras materias primas, nuestros insumos. ¿A qué le dicen ambiente cuando hablamos de fábricas de alimentos? A cualquier área interna o externa y que forma parte del establecimiento, ¿cierto? Porque a veces pueda que no esté, la planta esté corrida de la calle, o sea, está el andén, está la puerta, hay un pequeño, puede haber un pequeño espacio entre la puerta de la planta, eso vendría a ser también ambiente de la planta. Y hay otra definición, a qué se le considera equipo. Equipo se considera el conjunto de maquinaria, también entran ahí los utensilios, los recipientes, tuberías, vajillas, en caso de que utilicemos, digamos, en un restaurante, y demás accesorios que se empleen en la fabricación, bien sea en la fabricación, o sea en el procesamiento, en la preparación, en el envase, en el fraccionamiento, almacenamiento, en la distribución, en el transporte y en el expendio de alimentos y sus materias primas. A eso le decimos equipo. ¿Qué es limpieza? Limpieza es fácil, quitar la suciedad que se ve. Es un proceso o una operación donde eliminamos los residuos, bien sea de alimentos o de otras sustancias extrañas que no las deseamos, ¿no? Son indeseables, no necesitamos que estén ni queremos que estén. ¿Qué es desinfección? A diferencia de la limpieza, esos son dos términos que siempre vamos a utilizar los manipuladores de alimentos. Vamos a hablar siempre de limpieza y desinfección y hay un programa que se llama limpieza y desinfección también que es muy importante. Entonces, a diferencia de la desinfección, lo que vamos a quitar es aquella suciedad que no vemos. Y siempre primero debemos llevar a cabo primero la limpieza para luego hacer la desinfección. Materia prima son todas aquellas sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, para su fraccionamiento, para su conversión en alimentos para el consumo humano. ¿Y qué es una fábrica de alimentos? ¿A qué llama la ley una fábrica de alimentos? La ley llama fábrica de alimentos aquel establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones tecnológicas ordenadas e higiénicas destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. O sea, hay una transformación, incluso si hay un almacenamiento también debemos regirnos por esta resolución de buenas prácticas de manufactura. Des en cuenta que dice que donde se lleva a cabo una o varias actividades. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las buenas prácticas de manufactura son todos estos principios básicos y prácticas generales de qué? De higiene,
en la manipulación, en la preparación, elaboración, envasado. Fíjense que nos nombran todas las operaciones, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano. ¿Con el objeto de qué? De garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que disminuyamos los riesgos, ¿cierto? Nosotros estamos aprendiendo buenas prácticas de manufactura para que hagamos todo con las debidas, los debidos protocolos y todas las operaciones cumplen las condiciones necesarias para que no vayamos hacer que alguien se enferme o que le vaya a pasar algo malo con la comida o con el alimento que manipulamos. Alimento de mayor riesgo, alimento de mediano riesgo y alimento de bajo riesgo en la salud pública. Esa es una clasificación que se hace para saber cómo califica nuestro alimento con relación a los otros. Entonces, en el caso de la leche, se considera un alimento de mayor riesgo en la salud pública. ¿Por qué? Porque este alimento pueden estar asociados a microorganismos patógenos, que ya les dije que son microorganismos que causan enfermedad, y favorecer la formación de toxinas, el crecimiento de más microorganismos que pueden contener productos químicos nocivos, ¿sí? Como las toxinas, ya dijimos hay algunos microorganismos que nos pueden producir toxinas y causarnos daño o simplemente proliferar. Uno consume un alimento que ya trae el microorganismo y entra a nuestro organismo y se sigue multiplicando y nos causa daño. Ese es el de mayor riesgo, siempre tiene como mayores peligros asociados. ¿Por qué? Por las propiedades que les dije al principio, porque pueda que sea un alimento rico en proteína, rico en carbohidratos, en grasa y aparte tiene una buena humedad, entonces le gusta a los microorganismos. El de menor riesgo en la salud pública es aquel alimento que tiene poca probabilidad de tener asociados microorganismos. ¿Por qué? Por sus propiedades mismas. Por ejemplo, unos granos, una panela, ¿cierto? Azúcar, sal. Tiene muy baja cantidad de agua, no tiene proteína. Entonces, pues digamos que no es muy afín a los microorganismos. ¿Qué vamos a garantizar para los demás y para nosotros con una buena práctica higiénica? Primero, extender los tiempos de vida útil en los productos. Esto es muy importante saber que la limpieza y la desinfección logran que nuestros alimentos tengan una mayor vida útil. ¿Que cómo hago? Que de pronto estoy fabricando un queso y resulta que es que el queso no me está durando nada, ¿sí? Pero resulta que si nos vamos a revisar, los protocolos de limpieza y desinfección no se están llevando a cabo como debe ser. ¿Cierto? Puede pasar eso, a ver cómo están los equipos, la superficie, las manos del manipulador, ¿cierto? Los alrededores de la planta donde estemos fabricando ese alimento. ¿M? Hay personas, sobre todo ahora que se vende tanta comida artesanal y orgánica, y el secreto para la vida útil, ya que nos están introduciendo conservantes, es tener unos protocolos y una limpieza y desinfección estricta para que esa vida útil se extienda. Y eso funciona con todos los alimentos. ¿Qué más vamos a ganar? ¿Cierto? Llevando unas buenas prácticas, pues unos lugares de trabajo seguros y agradables, porque en las buenas prácticas nos dicen que, bueno, la limpieza y desinfección estricta que siempre les he hablado y también nos dice cómo deben ser las operaciones, que tienen que ser secuenciales, todo en orden, no tenemos que estar saltando de aquí para allá, sino que en nuestro puesto de trabajo concentrados haciendo la operación que nos corresponde. Entonces vamos a tener lugares seguros y agradables. También vamos a lograr cumplimiento con las normas
y reconocimiento de las autoridades correspondientes. Y eso ustedes lo pueden ver cuando se recibe una inspección de ente territorial de salud, llámese hospital, o cuando se recibe la inspección del INVIMA. Entonces, cuando hacen la inspección, al final en la calificación van a colocar bien sea un porcentaje, ¿m? O van a colocar concepto desfavorable, favorable con observaciones o favorable, que es digamos como el mejor. ¿De qué nos sirve esto? Pues eso nos va a servir para poder demostrar ante terceros que estamos con el cumplimiento de las normas y que nuestro producto y planta son confiables. ¿Qué más logramos con las buenas prácticas de manufactura? Minimizamos el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria, que ya les dije que se llama, les dicen ETAs, enfermedades de transmisión alimentaria. También logramos un buen nombre de reputación y oportunidades de nuevos mercados y mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que esto se vuelve un criterio de aceptación o rechazo de proveedores. Para sus clientes, ellos se fijan en eso y sobre todo cuando ya están como organizados y tienen todas sus buenas prácticas en orden e incluso sistemas de mayor inocuidad, ¿cierto? Como les decía, digamos que hagan de cuenta que es una pirámide y en la base están las buenas prácticas de manufactura. Eso es lo más básico en manipulación de alimentos y en sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. Acordémonos que inocuidad es esa garantía de que el alimento no nos va a causar daño ni lesión. Entonces, si nosotros tenemos una buena calificación en la visita del ente de control, llámese INVIMA o hospital, ente territorial de salud, nuestro cliente nos va a tener en cuenta, ¿cierto? Bien sea para comprar nuestro producto y si tenemos una calificación regular o desfavorable, pues pueda que no nos tenga en cuenta, pueda que no nos pague igual, pueden pasar muchas cosas con esto. También reducimos las devoluciones, quejas y pérdidas de producto con las buenas prácticas de manufactura, porque vamos a tener un mejor producto. Entonces, con seguridad no va gente quejándose ni el cliente quejándose, vamos a perder menos producto porque si nos devuelven, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cierto? No podemos estar reprocesando algo que está dañado. Eso se pierde necesariamente. Evitamos también cierres, ¿cierto? Que nos cierren la planta, que nos cierren el negocio, que nos sancionen, que nos multen o que pronto por nosotros, si no estamos aplicando buenas prácticas de manipulación, nos podemos perder el trabajo. Dentro de las prácticas higiénicas que corresponden llevarse a cabo por el manipulador directamente, se encuentran varias. Y acá se las voy a mencionar. La primera y una de las más importantes es el lavado de manos. También debemos cuidar de que a propósito de las manos no tengamos esmalte, ¿cierto? No, las uñas deben estar cortas y limpias, ¿sí? Que si por alguna razón tenemos heridas, y es una herida, lo que llamamos una herida abierta, una herida grande, pues se debe cubrir y si ya evaluaríamos si la persona entonces, si la herida no es muy grande y se puede usar guantes y manipular bien, si no, se evalúa y se manda a un área donde no tenga que manipular directamente alimentos, por ejemplo, en un embalaje, ¿cierto? En una, ya digamos, para la logística, para llevar al camión o estar en la bodega, que no está ya directamente con el alimento, sino que, digamos, están en contacto con cajas o con otras cosas que no haya menos riesgo de que pueda haber una contaminación, ¿no? O que la persona pues no se mejore tampoco tan rápido a la final porque se tiene que estar mojando las manos. Ustedes saben que mientras uno manipula alimentos se debe lavar constantemente las manos. También el manipulador debe portar su dotación.
¿Y cómo es la dotación? ¿Qué nos dice la ley de la dotación? Nos dice que debe estar protegido el cabello, sea hombre o mujer, sin importar, de su cofia. Debe tener tapabocas. El tapabocas para los hombres, digamos que se acepta eh, eh, tapa barba, ¿sí? Pero por experiencia, y esto sí uno lo ve, tanto para los alimentos de alto riesgo, llámense cárnicos, sobre todo que cárnicos incluye pues todo tipo de carne, de, de cerdo, pescado, pollo, carne de bovino, y para lácteos en esas empresas nunca veo uno una persona con barba ni con bigote. Y ya desde la entrevista le dices, no, esto es una empresa con alimentos de alto riesgo y nos cuidamos en salud y pues no aceptamos que la persona venga con barba o con bigote. Entonces usted toma la decisión. Si no se puede quitar la barba, pues no lo podemos tener acá. Básicamente le dicen eso de pronto en otras palabras, pero eso es así. Entonces, se debe hacer uso de tapabocas, ya saben, cubriendo boca y nariz. No es ni, el tapaboca no es ni una diadema, ni es tapacuello, ni bufanda. Debe utilizarse para tapar la boca y nariz. Debemos evitar toser, escupir, hablar, estornudar encima de los alimentos. También debemos evitar, no se debe, está prohibido comer o beber en el área del alimento o estar probando, ¿cierto? Diferente a las pruebas sensoriales, eso es diferente. Una prueba sensorial, pero una prueba sensorial también tiene un protocolo. Eso no es cuando se le ocurra, ni que acá y venga todos probamos y venga, dígame usted cómo, a qué le supo. No, eso hay personas designadas y se deben seguir unos procedimientos. No se deben usar joyas ni relojes de ningún tipo, ni anillos, ni la medallita que me regalaron, que esta está bendecida por el cardenal. No, pues puede estar muy bendecida por el cardenal, pero con mayor razón la debemos cuidar. Y si la llevamos a la planta, eso no estamos cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura y se corre el riesgo de que se nos rompa y contamine el alimento o cause daño en un equipo. Tampoco el uso de objetos personales como celulares. No se deben usar. ¿Cómo lavarse las manos? Algo que se había olvidado. Aprendimos muy bien en la pandemia COVID, pero ya se olvidó. Estos son los pasos que da la Organización Mundial de la Salud para una duración de procedimiento de 40 a 60 segundos. Se cuenta de 40 segundos a un minuto. ¿Sí? En realidad no es mucho tiempo y se deben seguir varios pasos. Primero que todo, mojarse las manos. Si abrimos el grifo, si no tenemos una llave con un sensor automático para que caiga el agua, pues abrimos el grifo, nos mojamos las manos, luego colocamos en la palma de la mano jabón, una cantidad suficiente para cubrir toda la superficie de la mano. Así lo frotamos las palmas de las manos entre sí, luego frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y luego el dorso de la mano derecha con la palma de la mano izquierda. Seguidamente frotamos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Seguimos frotando el dorso de los dedos con una mano, con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Así con un movimiento de rotación también seguimos y lavamos atrapando el pulgar dentro de la mano y moviendo la mano, moviendo la mano volviendo el pulgar entre la mano, lavándose muy bien los pulgares, lavarse también la punta de los dedos y enjuagarse la mano con agua. Luego se secan con una toalla de papel o si hay secador de aire, pues con el secador de aire. Y si tenemos, eso sí que tener en cuenta que si vamos a utilizar una llave que de accionamiento manual, o sea, que la tengamos que abrir y cerrar con la mano,
En el momento de cerrar lo hacemos con la toalla con la que nos acabamos de secar las manos, porque pues no nos vamos a contaminar nuevamente. Acuérdense que la habíamos abierto con la mano sucia, entonces ahora con esa misma toallita vamos a cerrar la llave. Y listo, las manos quedan limpias. Para recordar que el personal con enfermedad infectocontagiosa, de pronto que tenga una gastroenteritis, una diarrea, pues debe ser excluido de la operación. A igual, una persona con una herida en la piel, una infección abierta, de pronto que supure, irritada, esto ya nos da sospecha, ahí que hay microorganismos que se están proliferando y entonces la persona no puede estar en la operación de contacto directo con el alimento. ¿Y qué pasa con los visitantes? Que de pronto llegó el señor alcalde, el concejal, alguien que nos van a dar unos apoyos y nos van a conocer la planta. Los invitamos a la planta para que vengan y conozcan. Muy bien, muy bien por la invitación. Pero entonces esa persona visitante debe llevar también su cofia, debe llevar una bata, debe llevar su tapabocas. De pronto ustedes usan botas, ¿verdad? Lo que acostumbran las plantas, eso, que bien sea tienen unas botas para visitantes o si no utilizan lo que se llaman zapatones, ¿sí? Que son de plástico y las personas lo ponen a uno a que se lave, porque cuando uno visita una planta con buen protocolo, uno debe, hacen que se lave uno a veces le hacen a uno llevar calzado industrial que se lave las botas por debajo, así no sean las botas media caña o esta, sino la bota industrial. La lava uno, la suela en el lavabotas, luego se escurre, se seca un poco y encima se coloca el zapatón. Otra sí, pues solamente el zapatón, pues ya depende que ustedes evalúan que, qué tan sucio viene la persona, ¿sí? Porque de pronto si la persona venía en carro y no, ha tocado solo cerámica y cemento, pues no, en realidad los zapatos no están muy sucios, pero si viene de afuera con tierra, pues ahí sí vale la pena el lavado de la suela de los zapatos de la persona que va y encima utilizar zapatones. En cuanto a los requisitos higiénicos y de fabricación, esto es otro capítulo que nos trae la regulación. Nos habla de las materias primas e insumos, que nos dice que deben cumplir también requisitos en la recepción para que evitemos la contaminación, el daño físico o la alteración, ¿cierto? La alteración cuando dejamos que nuestro alimento se nos dañe porque, bueno, en la recepción no tenemos en cuenta qué es lo que estamos recibiendo y de pronto viene algo mal, ¿no? Viene algo. En el caso, por ejemplo, de la fruta, si ustedes se dan cuenta que una fruta dañada, pues no daña el resto. También pasa con ustedes, con la leche, porque si viene una leche con acidez alta, pues nos daña el resto también, porque ahí empiezan a proliferar los microorganismos, porque tienen la leche ya viene, es casi que se vuelve un cultivo, esa que ya viene ácida se vuelve un cultivo para dañar el resto de la leche. En la limpieza y desinfección, siempre debe ser, así sea limpieza y desinfección de pisos, debe ser con agua potable, ¿sí? Y otro medio nos referimos a los detergentes y los desinfectantes. En la conservación debemos tener cuidado con aquellas materias primas que requieran congelación porque no deben ser recongeladas y se deben descongelar previo a su uso. En el caso, por ejemplo, de los cultivos lácticos, ¿no? Es algo que requiere una congelación y que hay que tener cuidado en la que no sean recongeladas y que se deben en algunos casos descongelar previo a su uso. Bueno, para cultivos lácticos ya hay que seguir las indicaciones del fabricante. El almacenamiento siempre debe ser en espacios independientes entre la materia prima y el producto terminado. Así sea materia prima, debemos siempre rotular e identificar para mantener un control de nuestros inventarios. ¿Qué nos dice de los envases, de los equipos y utensilios en contacto directo con el alimento? Que deben ser
en materiales apropiados según la regulación del Ministerio de Salud. Hay una regulación específica para materiales de plástico, llamémoslos así, ellos lo llaman poliméricos y celulósicos, de celulosa y de plástico. Hay otra regulación para envases metálicos y hay otra regulación para envases de cartón. ¿No? Entonces, tenemos que ver cuál es la que nos aplica y lo importante es que nosotros cumplamos con esa regulación, porque el acero es una aleación y hay aleaciones de aleaciones. Hay unas más finas que otras, ¿cierto? Que tienen, que es mejor la aleación, pero eso es fácil darse cuenta. ¿Por qué? Por el precio. Esa es una de las maneras, ¿no? Que la venda, comprar eso siempre de un fabricante, un distribuidor confiable que nos entregue la ficha técnica o la carta de garantía donde nos diga que ese acero está cumpliendo con la regulación, ¿sí? Porque eso nos lo van a pedir en el momento de la inspección. Igual para la cantina, nuestros tanques, este es un agitador. A veces si no lo tenemos, digamos para la cantina, pero si tenemos una cantina de una marca reconocida, por decir de IMUSA, incluso hasta en internet se pueden encontrar fichas técnicas. ¿M? O en las páginas web de los fabricantes uno encuentra fichas técnicas de los empaques. Para las operaciones de fabricación debemos establecer procedimientos de control físico. Un ejemplo de control físico es tomar temperatura, químico, ¿cierto? Por ejemplo, contenido de ácido o contenido de cierta sustancia y controles microbiológicos. ¿M? Y organolépticos, eso no lo pide, entonces que hagamos pruebas microbiológicas, que hagamos pruebas organolépticas. Cuando hablamos de organoléptico, es aquello que podemos sentir por nuestros órganos de los sentidos. Entonces, ejemplos, sabor, color, ¿cierto? Podemos sentir también la textura, el olor, esos son operaciones de control o procedimientos de control organoléptico. Y microbiológico, pues es, si podemos hacer pruebas rápidas en el laboratorio, pero también podemos contratar o llevar las muestras para unas pruebas eh, más avanzadas en laboratorios externos. En las operaciones de fabricación, para alimentos de alto riesgo deben adoptarse medidas como una temperatura de refrigeración no mayor a 4 grados Celsius, más o menos 2 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que a este 4 grados Celsius le vamos a sumar y le vamos a restar 2 grados Celsius para saber el rango. O sea que las temperaturas de refrigeración deben estar entre 2 grados Celsius y 6 grados Celsius. ¿Qué más nos dice para estos alimentos de alto riesgo? Pues que debemos mantener el alimento en estado cuando tengamos que mantenerlo en alimento congelado, debe ser a una temperatura menor o igual a 10 menos 18 grados Celsius. Y si hablamos de temperaturas calientes, ¿cierto? Por ejemplo, en una pasteurización las temperaturas deben ser mayores de 60 grados Celsius. O en una cocción, temperaturas deben alcanzar temperaturas mayores de 60 grados Celsius. Las operaciones de fabricación deben ser secuenciales y continuas, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención a los tiempos de espera, a la protección de nuestro alimento. Los tiempos de espera deben ser mínimos y siempre protegiendo nuestro alimento, no dejar expuesto el alimento, ¿cierto? Que si tuvimos que esperar por algo, pues debemos rápidamente proteger el alimento y apurarnos pues para que los tiempos de espera sean mínimos, porque esto hace, al estar en una temperatura, llamémoslo así, por encima de, por ejemplo, de refrigeración, pues por encima de 6 grados Celsius es fácil llegar a una temperatura por encima de 6 grados Celsius si no estamos en una nevera o con un cuarto frío, pues empiezan a proliferar los microorganismos. Y si los tenemos, también el alimento desprotegido puede caer cualquier
contaminación, contaminante, bien sea físico, bien sea químico, o alguien que no está utilizando bien el tapaboca y está hablando encima del alimento y viene y no lo contamina. También puede pasar eso. En las operaciones de fabricación, de acuerdo a esta resolución que les estoy hablando, nos dice que el hielo solamente puede provenir de agua potable, que si utilizamos de pronto hielo para enfriar, ¿cierto? Ese hielo, así sea para enfriar algo que está empacado, por ejemplo, que estamos empacando quesos, los empacamos, pero no vamos a estar empacando un queso y llevándolo inmediatamente a la nevera, sino que como que hacemos grupitos de, por decir, lotecitos de a 10 quesitos. Sí, cuando reunamos los 10 tapas, los llevamos a la nevera también para no estar abriendo y cerrando la nevera o el cuarto frío. Ese hielito le podemos hacer una cama de hielo pero ese hielo tiene que ser de agua potable. También es importante saber que no, en la planta, entre nuestras áreas de producción y las demás áreas de la planta, excluyendo de pronto el laboratorio, en el caso de tener laboratorio, no se debe usar vidrio. Jamás se debe usar vidrio en el área de fabricación. ¿Y qué vamos a hacer con los productos devueltos? Si tiene afectada la inocuidad y calidad, o sea que nos puede hacer daño, ¿cierto? Y a la vez de pronto que nos lo devuelven por calidad, porque ya está destapado y no sabemos, no estamos seguros, ¿cierto? A veces nos sale más caro mandar a hacer un análisis para ver si aún sirve o si no sirve. O simplemente pues ya vemos que no, o tiene señales de infestación, de pronto que se le entró un animal o esto, pues no debemos nunca reelaborar, ¿cierto? Ni nada similar, ni reenvasar bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo debe ser el envasado y el embalaje? Debe ser en áreas exclusivas, cuidándonos siempre de no hacer que el producto o la materia prima o el producto en proceso tenga contacto con el producto terminado, porque podemos causar una contaminación cruzada que ya ahorita más adelante vemos con un poquito más de profundidad. También en ese envasado y embalado se debe hacer una identificación de los lotes, ¿cierto? Esto para saber de qué materia prima procede y para qué cliente va. Decimos que hacemos un paso hacia adelante y un paso hacia atrás para identificar cómo se encuentra nuestro alimento, ¿sí? De qué materia prima viene y para dónde va. De pronto, para ustedes no es para ustedes es muy fácil porque pues si tienen pocos clientes es muy fácil saber para dónde vienen. Asimismo, si son pocos sus proveedores, pues lo pueden identificar y de todas maneras ustedes lo tienen eh, contemplado ahí en sus registros, saben cómo identificar cada una de los envíos de leche que hacen. Entonces, todo esto en el envasado y embalado siempre tiene que ir en un registro para que en el momento que necesitemos consultar o presentar esos registros, pues los tengamos a la mano. Los peligros en los alimentos. Algunos colegas, digamos, les habla de tipos de contaminación, contaminación física, química y biológica. Pero pues ya cuando hablamos, digamos, como especialistas, ya no se habla tanto de eso, sino se habla de los peligros que pueden haber, que pueden ser de tipo físico, químico y biológico. Y dense cuenta que estamos hablando, no les digo peligros microbiológicos, sino peligros biológicos. ¿Por qué no microbiológicos? Porque hay peligros que no son microscópicos y pueden estar y son biológicos, por ejemplo, los parásitos, ¿cierto? Hay parásitos, por ejemplo, una lombriz intestinal, una triquinela en cerdo, en la carne de cerdo. Ustedes saben que la carne de cerdo puede tener parásitos, esos no son microscópicos, esos se ven. ¿M? Entonces, por eso se habla de peligros biológicos, peligros químicos, por ejemplo, un antibiótico. ¿Cierto? Antibiótico en leche es un peligro químico, ¿sí? ¿Y por qué resulta el antibiótico en la leche? Pues por malas prácticas, ¿verdad? No malas prácticas de manipulación, porque eso no estamos en la planta
No estamos transformando alimentos, sino malas prácticas en la aplicación y el retiro del medicamento. No se respetaron los tiempos para que ya la leche no presentara el antibiótico, ya el animal hubiese metabolizado el, el medicamento y no se tenga por qué presentar en su producto, en su leche. Y peligros físicos. Peligros que pueden estar asociados como por ejemplo pedazos de madera, por ejemplo pedazos de metal, por ejemplo piedras, ¿cierto? Peligros físicos que pueden llegar a nuestro alimento. Ahora les había dicho de la contaminación cruzada. Yo creo que ustedes lo han escuchado en algún momento. Ah, que la contaminación cruzada. Cuando hablamos de contaminación cruzada hablamos de microorganismos, por lo general. Y lo definen como la transferencia de microorganismos como bacterias, virus, parásitos desde alimentos crudos o sin desinfectar hacia alimentos que están listos para el consumo humano. Por eso les decía la importancia de llevar a cabo las operaciones de manera secuencial y ordenada. Vamos a ver qué podemos hacer para evitar la contaminación cruzada. Entonces, debemos evitar el contacto de materias primas con producto procesado o con producto terminado, o compartir de pronto, acá tenemos el ejemplo del pescado y la zanahoria. Resulta que es que el pescado no nos lo comemos crudo, pero la zanahoria sí. Entonces van y parten primero el pescado y luego van a partir la zanahoria con el mismo cuchillo y utilizando de pronto la misma tabla y eso vamos a pasar los microorganismos del pescado a la zanahoria y la zanahoria pues no va a tener luego ninguna cocción ni nada y nos va a enfermar. También otra medida para evitar la prevención, para evitar la contaminación cruzada es tomar precauciones en el cambio de nuestra dotación. Hay plantas, pues no tienen muchos operarios, tienen uno mismo que le toca hacer, trabajar con el producto crudo y con el producto procesado. Pues si es una sola persona, hay que tratar de que los protocolos de limpieza y desinfección, como siempre, muy estrictos y si hay que hacer cambio de dotación, se hace el cambio de dotación. Esta es una práctica, una buena práctica para evitar la contaminación cruzada. Como siempre, el lavado de manos que nunca nos puede faltar. Y lo que ya les había dicho de operar secuencialmente, evitando cruce de flujos. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto están acá, no, que está alistando, está en el alistamiento de carne, está en el alistamiento de carne, algo así bien. Se unta, ustedes saben que la carne pues tiene sus fluidos, se unta, pero que es que venga que la ensalada la termino, no he terminado de arreglar la carne cuando ya se fue a hacer la ensalada. Y la ensalada es un alimento que no lo ha listo para el consumo, que ya no lo vamos a comer sin cocinar, sin procesar ni nada. Entonces, no está llevando su operación de una manera secuencial y eso induce a la contaminación cruzada. Otra manera de prevenir es limpiar y desinfectar equipos y utensilios usados en contacto con materias primas o material contaminado. Otra manera es implementar filtros sanitarios. Este es un ejemplo de un filtro sanitario lavabotas, que esto se ve, hoy en día es muy común encontrarlo, los lavabotas. Entonces acá en este lavabotas, si es que es como una mesita, tiene unos huequitos acá por donde se va el agua. Acá tiene un pedal y cuando uno coloca acá su pie, ¿sí? Con su bota y cuando uno oprime ese pedal, por acá, por este cepillito, el cepillito, si ve que cepillito con manguera, empieza a salir agua. Y en otro lado uno toma el jabón y lo unta y se va lavando, etcétera, y acaba cayendo el agua. Este es un filtro sanitario. Filtro sanitario se le llama a todos de los que nos sirven para hacer aseo de nuestras manos o de nuestras botas antes de entrar a el área de operación. ¿No? Entonces, un filtro sanitario puede ser un lavabotas, un filtro sanitario puede ser un pediluvio. Pediluvio es como esas piscinitas panditas
por donde pasamos luego de lavarnos muy bien las botas, pasamos por esas piscinitas panditas que tienen desinfectante para desinfectar nuestro calzado. Un lavamanos también se le llama filtro sanitario, ¿cierto? Digamos que son nombres técnicos, pero entonces, pues no, usted no, ya tienen este conocimiento, que un filtro sanitario, pues son todos esos dispositivos que nos sirven para prepararnos y hacer aseo, ¿cierto? De nuestras manos o nuestras botas, por lo general antes de entrar al agua de operación. En otras partes, por ejemplo, frigoríficos o además tienen duchas. Ahí en ese caso, pues las duchas también serían un filtro sanitario, ¿cierto? Porque las personas en algunas plantas para entrar a la operación tienen que entrar muy bien bañaditos. Plan de saneamiento, algo que nos pide la ley que todas las plantas que operan con alimentos deben tener su plan de saneamiento. Básicamente son 4 programas. El programa de abastecimiento de agua potable, el programa de control integrado de plagas. Fíjense que estoy diciendo control integrado de plagas, no fumigación integrada de plagas, no. Nos habla de control integrado de plagas y nos hace énfasis de que debe ser con enfoque preventivo. El programa de limpieza y desinfección y el programa de residuos. Vamos a ver los puntos claves de cada uno de estos programas. En el programa de limpieza y desinfección, ya habíamos visto la diferencia entre limpiar y desinfectar, pero la vamos a recordar. Dijimos que limpiar es retirar la suciedad que vemos, ¿cierto? Y desinfectar es retirar la suciedad que no vemos, que corresponde a microorganismos. Otro punto clave es el uso correcto de las sustancias. ¿De qué sustancias? Pues de los detergentes, de los desinfectantes, de los desengrasantes, etcétera. Debemos saber dónde la vamos a aplicar, cómo la vamos a preparar, qué tiempo debemos dejar esa sustancia para que obre, ¿cierto? Y tenga su efecto. Eso lo llamamos tiempo de contacto. También debemos conocer el uso correcto de utensilios de aseo. ¿Cierto? Que si es el trapero del baño, no puede ser el trapero del cuarto de producción, ¿sí? De la zona del tanque, ¿no? Un trapero, por lo general nos ayudamos de códigos de colores, ¿sí? Que el trapero, por decir, es simplemente un ejemplo, eso ya lo decide cada planta, como le parezca, como sea mejor para ellos. El trapero de cabo azul va a ser para la zona de producción y los de Cabo Rojo va a ser solo para áreas sanitarias, para baños y demás, ¿cierto? Hay otro término que le dicen el POES, que hay que hacer los POES de limpieza y desinfección y pues esos son, como les digo, nombres técnicos, pero eso no tiene ningún misterio, que es un POES, un procedimiento operativo estandarizado de sanitización o de limpieza y desinfección. Lo que pasa es que esto viene de términos en inglés y por eso nos suena como rarito, porque nosotros no decimos sanitation, sanitización, sino decimos limpieza y desinfección. En el POES básicamente escribimos qué operación vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a lavar las paredes del del cuarto frío. ¿Dónde? O vamos a lavar el cuarto frío. ¿Dónde? El cuarto frío. ¿Cómo? Vamos a lavarlo primero retirando toda la suciedad, o sea, limpiando. Luego vamos a desinfectar. Luego vamos a dejar secar. ¿Cierto? Entonces vamos a dejar de secar o vamos a retirar el desinfectante. Depende del tipo de desinfectante y como nos diga el productor de ese desinfectante que debemos usarlo. Cuando cada semana o cada tercer día, eso ya también de acuerdo a la operación, se establece. ¿Quién lo va a hacer? El operario del cuarto frío. Ese es simplemente un ejemplo. Algo importante y que se refiere a este entre limpiar y desinfectar es que no debemos pretender por ahorrar tiempo hacer las dos cosas al tiempo porque nunca vamos a lograr desinfectar. Y lo que sí podemos hacer es que todo nos quede mal y que nuestros microorganismos cojan resistencia. Entonces siempre hay que limpiar
y luego de que ya está limpio y enjuagado, ahí sí procedemos a desinfectar, porque los desinfectantes pierden su principio activo, o sea, pierde el poder de la sustancia que mata a los microorganismos, lo pierde si tenemos mucha materia orgánica, si hay mucha tierra, si hay mugre, ¿cierto? Entonces, si no hemos limpiado, sino que hacemos un revoltijo en un balde y con agua caliente de limpiador más el desinfectante más agua caliente, esa suciedad va a ser, y esa agua caliente también nos puede llegar a hacer que el desinfectante no actúe como debe ser. O sea, que no desinfectamos. Estamos haciendo es botando por el sifón el desinfectante prácticamente. Ahora, en cuanto a lo que se refiere al control integral de plagas, esto debe ser con un enfoque preventivo. Y lo básico, lo clave es que a las plagas, para que no tengamos plagas, nos debemos cuidar de no brindar comida, agua ni refugio. Cuidar de la hermeticidad. ¿Qué es la hermeticidad? Que todo esté bien cerrado, que ellas no tengan por dónde entrar, ni por el techo, ni por debajo de la puerta, ni por sifones, ¿cierto? Los sifones deben tener unos huecos pequeños, ¿sí? No el super hueco, pues que se entró la rata, no, señor, y tiene que tener siempre sus rejillas. El control debe ser tanto preventivo y en el caso que ya encontremos una infestación por plaga, pues debe ser radical el control. Se dice que existen cuatro métodos para combatir las plagas. El cultural, ¿sí? Con una cultural que nos corresponde a todos, ¿cierto? El estricta limpieza y desinfección y orden. ¿Cierto? Porque ¿qué sacamos con que hagamos una estricta limpieza y desinfección en la planta? Si en el patiecito ahí saliendo de la planta tenemos una cantidad de equipos en desuso amontonados en donde pueden llegar a anidarse plagas. ¿No? Entonces tenemos dentro de los métodos ese que llaman el método cultural, los métodos físicos como las trampas, los métodos biológicos y los métodos químicos. ¿Sí? Dentro de los métodos químicos están ya lo que viene a hacer todos estos venenos, ¿sí? Para nuestras plagas y métodos biológicos utilizan unas sustancias que se llaman feromonas, por ejemplo, para atraer cucarachas. ¿Cierto? Le colocan sustancias que atraen al macho o que atraen a las hembras, porque son sustancias que ellas mismas producen y pueden atraer a la cucaracha, llamémoslo así, del sexo opuesto. Entonces las atraen y para que lleguen y se peguen en una cinta o esto y de ahí pues ya las podemos controlar para no estar envenenando tanto nuestra planta. De por sí, no se recomienda, lo que más se recomienda es que la hermeticidad, la limpieza y desinfección, ¿cierto? Y no brindar refugio, comida ni agua. Eso es lo principal y eso nos va a garantizar que estemos libres de plagas. Las plagas en general tienen una gran facilidad para adaptarse a condiciones adversas y no necesitan ni mucha agua ni comida para subsistir. Pueden estar muchos días sin comer. ¿Cuáles son los puntos claves ahora del programa de desechos sólidos? Que tenemos que hacer una correcta recolección, manejo, clasificación, almacenamiento interno, transporte y disposición final. Por lo general ya todas las plantas tienen su punto de recolección donde tienen su caneca verde para ordinario, la negra para no ordinarios y la blanca para reciclables, ¿cierto? La roja para peligrosos, etcétera. Esto también pues lo están revisando, digamos, que a nosotros nos incumbe es porque en el caso de una mala gestión de residuos sólidos y también de residuos líquidos, pues nos puede traer contaminación, ¿no? Y también por normas ambientales, porque ya el Ministerio de Ambiente y todo
que nos exige que tenemos que hacer una correcta recolección, manejo, clasificación, el almacenamiento, transporte y disposición final de nuestros desechos. A dónde está yendo, si hay una trampa de grasa para no, de pronto si es una producción que no requiera de una planta de tratamiento de agua residuales porque producimos demasiadas residuos líquidos, sino pues algo que podemos eh, fácilmente hacer en una trampa de grasa que el agua que llega al alcantarillado pues ya esté limpia y se pueda depositar ahí, pues tenemos que demostrar que lo estamos haciendo de la manera que es y que estamos lavando y desinfectando nuestra trampa de grasa en los tiempos que hemos establecido. Que eso la ley no nos dice, usted tiene que lavar la trampa de grasa cada semana, cada 2 meses, no, no dice, porque eso varía de planta a planta, de operación a operación, ¿sí? No es igual estar operando, por ejemplo, lavado de frutas, ¿cierto? A estar a otra planta donde hay lácteos, que tiene tanta grasa y deja tanto residuo, o un frigorífico, ¿no? Es diferente. Ahora el programa de suministro de agua potable, programa de abastecimiento de agua potable o suministro. Los puntos claves son la fuente. ¿De dónde es el agua? El agua está desde el acueducto veredal. Si es del acueducto veredal, pues que necesitamos una planta de tratamiento de agua, ¿verdad? Necesitamos una planta de tratamiento de agua porque acuérdense que dijimos que el agua utilizada en todas las operaciones, incluida limpieza, desinfección, hielo y todo, debe ser agua potable. ¿Cómo debe ser el tratamiento? ¿Mm? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Qué manejo y diseño la capacidad del tanque? Los tanques ahora pues son en fibra de vidrio por lo general. Hay otros tanques pues que ya en algunas plantas pues tienen tanques en acero. ¿No? Pues ya depende de la empresa, pero pues lo que sí no se aceptan son tanques de los antiguos en cemento y esto no. La capacidad del tanque debe ser por lo menos que nos permita un día de producción, ¿m? En donde no tengamos suministro, que hubo racionamiento, entonces la capacidad del tanque nos tiene que dar para ese día que hubo racionamiento. Es lo mínimo que deben cubrir. Y eso también lo verifican. Lo pueden llegar a verificar en la inspección INVIMA o la inspección del ente territorial de salud. ¿Cómo hacemos el mantenimiento y limpieza de redes? Porque acuérdense que a partir de la cometida que nos llega a la planta para adentro es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo son los controles físicos, químicos y microbiológicos? Se hace control de pH, se hace control de cloro, los controles microbiológicos, estamos pidiendo al acueducto que nos entregue esos soportes de controles microbiológicos y de vez en cuando hacemos un control microbiológico para verificar pues que nos está llegando agua de buena calidad. Para todos estos programas siempre hay formatos asociados, ya cuando se entrena a hacer los formatos, los programas y todo eso, al final del día y al final de las capacitaciones y esto, entremos a ver qué fue lo que se hizo, pues ya van a ver ustedes que de cada programa se implementan formatos, que de pronto listas de chequeo, de pronto procedimientos, formatos. Por ejemplo, esta acá dice de recepción de materias primas, colocan lotes, temperaturas de recepción, quién envió, si hay que hacer acciones correctivas, etcétera. Así para todo también, para desinfección de áreas, equipos y utensilios, para controles de temperatura, ya depende para qué necesitemos el formato. Por último, hay un capítulo en la resolución que nos habla de control de calidad e inocuidad de los alimentos. ¿Y en qué nos hace énfasis? El control de calidad e inocuidad de los alimentos nos habla que el almacenamiento de los alimentos y materias primas, vean que acá nos habla de materias primas y ustedes dicen, bueno, no tenemos transformado, pero ustedes tienen una materia prima. En la preparación, en el envasado, en el embalado, el transporte, la comercialización de alimentos, se debe evitar siempre, siempre que la contaminación.
La rotulación de los alimentos y materias primas debe ser de acuerdo con la regulación del Ministerio de Salud de Colombia. Siempre también hay otra resolución aparte de esta. Acuérdense que de esta que les hablo es de las buenas prácticas. Hay otra resolución que nos habla de rotulado y debe ser de acuerdo a lo que nos diga la regulación. Pues en el caso de ustedes, digamos que no es mayor porque pues no están con producto procesado y es un producto único, ¿no? Que solamente ustedes están trabajando con leche ahí. Pero pues ustedes sí mantienen un control de trazabilidad, de para dónde va su leche, de quién produjo esa leche, etcétera. ¿No? Nos dice también en este control de calidad e inocuidad que debemos cuidar la cadena de frío. Y la cadena de frío es la que nos suministra el frío. ¿Cierto? ¿Cómo es la cadena de frío? Debemos cuidar la cadena de frío, que no se congele y descongele un producto y luego volverlo a congelar, o que si está en refrigeración, pues que permanezca en refrigeración el mayor tiempo posible. Y la congelación, que el producto en congelación esté siempre sólido, siempre duro, es como lo que se verifica. En congelaciones, con las congelaciones las temperaturas son por debajo de 18 grados. Refrigeración, acuérdese que están entre 2 y 6 grados Celsius. Eso se considera una temperatura de refrigeración. Ahora, la rotación de alimentos y las materias primas. Antes se hablaba de primeros en llegar, primeros en salir, que los que recibíamos primero los sacábamos primero. Ahora pues ya se habla de primeros en vencer y primeros en salir, porque puede pasar que nos llegó un pedido ahora, esta semana, ¿cierto? Con una fecha de vencimiento, pero el pedido que nos llegue la otra semana de pronto tiene una fecha de vencimiento menor. Eso puede pasar, porque a veces también pues en las empresas donde almacenan no tienen un control estricto de sus inventarios y hacen un revuelto y nos entregan mercancía que está a punto de vencerse. Entonces, primeros en vencer van a ser los primeros en salir. Y por último, que nos hablan en este control de calidad e inocuidad de los alimentos, nos dice que la capacitación debe ser continua. ¿M? Capacitación debe ser continua. Para alimentos, la ley exige que en el año se deben estar dictando 10 mínimo, 10 horas de capacitación continua y distribuidas a lo largo del año. No puede ser que 10 horas en una sola sesión o en dos sesiones, no. Tiene que estar sujeto a un programa, a una planeación, a un cronograma de capacitación y ser dictado durante todo el año. Muchas gracias. Estoy atenta a cualquier pregunta y nos vemos en la segunda sesión.